una época en la que se confundía Dios con el diablo y los dos caminaban de la mano sobre la tierra. En una época en la que se discutían las cuestiones de la razón con la fe y donde el amor se enjaulaba bajo las leyes de los hombres. 10 escalones pueden mostrar la diferencia. Con esta intriga empezamos la explanada de hoy, y es que el autor del bestseller La cocinera de Castamar vuelve con esta nueva novela, Los 10 escalones. Tenemos con nosotros a Fernando J. Muñez. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, la verdad es que este book trailer que hemos compartido ya te deja con ganas de más y con esta sensación de, bueno, oye, qué intriga medieval, qué historia nos quiere contar ahora Fernando. Y además, esto me lo comentabas antes, tú mismo has sido el encargado de hacer este tráiler, o sea que entiendo que da toda la información que a ti te gustaría que se tuviese, ¿no? Sí, bueno, o sea, no dejaba de ser un pequeño teaser, digamos, claro, para, pues bueno, suscitar un poco la intriga y hacer un poco de cliffhanger para que, bueno, los lectores se acerquen al libro y quieran curiosearlo un poco más, ¿no? Bueno, en esta nueva novela te adentras en el mundo clerical, se ambienta en una abadía, en esas intrigas, esas tensiones, amores también, que suceden dentro de este entorno tan característico y con una manera de trabajar que todos conocemos también muy particular. ¿Por qué has querido centrarte en estas personas que estaban allí pues trabajando y llevando esa vida monacal? Bueno, pues hay varios motivos, ¿no? O sea, bueno, por poner un poco en perspectiva la historia de lo que estamos hablando, ¿no? Mi protagonista es Alvar León de Lara, es un cardenal de la curia papal que recibe un mensaje en un momento determinado de su maestro, Rafael de Urdión, del abad de Urdión, una abadía donde él creció y se crió, ¿no? Y le dice que regrese lo antes posible porque ha descubierto algo muy importante que tiene que comentarle, que se llaman los 10 escalones. Y bueno, él no quiere, es reticente a volver allí. O sea, tiene como mucha reticencia a volver porque en su día se separó antes de ser sacerdote de la mujer que amó y que amaba y que creo que amará hasta su muerte. Y esto claro, le levanta muchas espinas. Entonces, en este viaje que hace, él decide aún así viajar a Castilla, pese al dolor que pueda producirle por encontrarse con ella. Pues cuando llega allí se produce la desgracia y a partir de aquí es un tobogán. Es un tobogán, es un thriller, es una aventura, pero que, como muy bien dices, a mí me interesaba viajar para ver cómo vivían esta gente, ¿no? Para bucear en esas atmósferas de lo que era el mundo, digamos, que se producía dentro de esa abadía, ese refugio espiritual, que todo era monocorde, todo ocurría siempre bajo la regla, todo estaba establecido, protocolarizado, y cómo en un momento determinado todo ese mundo espiritual se convierte casi, esa abadía que es un refugio de paz, se convierte casi, te diría, en un campo de batalla intelectual y, bueno, casi físico. Claro, para ti como escritor es un gran desafío porque sí que hemos visto muchas novelas en torno a estos ambientes religiosos donde, bueno, se plasman muchas de las cosas que llaman la atención precisamente por ese ambiente monótono que dices, que en realidad debajo de la alfombra esconde auténticos terremotos, ¿no? Y terremotos de todo tipo. Para ti, como ya digo, era un desafío no caer en ciertos tópicos, en fin, dar una historia que fuera verdaderamente sorprendente. Claro, sí, hay una parte de mí que inevitablemente toma como punto de referencia, de hecho lo digo así en la nota de autor, ¿no? Que es un homenaje al nombre de la rosa en muchos sentidos. No solo te diría a la novela de Umberto Eco, Descomunal, Gigante, una obra de culto, sino también a la obra audiovisual de Jean-Jacques Annaud, ¿sabes? Con Sean Connery haciendo de Guillermo de Baskerville y un joven Christian Slater haciendo de Atzo de Melk. Quería tomar esto casi como un punto de partida, ¿vale? Más para desarrollar mi propia historia, ¿no? Para llevar a mis personajes a otras cosas y que fueran por lo menos el vehículo a través del cual yo iba a contar o iba a tener un discurso de mayor calado, ¿no? Sobre las ideas preconcebidas, sobre los prejuicios, cosas que ya estaban en La cocinera de Castamar
y que ahora, pues bueno, yo quería desarrollar más. Sí que es cierto, como bien dices, que es una historia que puede leerse, incluso aunque se ambiente en el medievo. Muchas de las cosas que pones sobre la mesa son aplicables a la actualidad. Hablas de la codicia, hablas de la intolerancia religiosa, del machismo, porque también aparece un personaje femenino, en fin, de muchos asuntos Sí. que sí que podrían de alguna manera... bueno, y como Claro. ocurre casi siempre en casi toda la literatura, ¿no? Aunque se haya escrito hace mucho tiempo, se puede aplicar y se pueden extraer conclusiones que son válidas hoy en día. Claro, yo creo que mi intención era un poco seguir con digamos, el camino que Castamar ya había dado, ¿no? O sea, Claro. Castamar yo creo que hablaba un poco también sobre el clasismo, el racismo, el machismo de la época del siglo XVIII, y aquí ese tobogán de esa aventura casi de detectives, que no solo se centra en la abadía, que luego tendrá, como tú muy bien has dicho, hay un personaje femenino que lo vertebra todo, ¿no? Esa historia de amor tal vez posiblemente menos amable que la de que tiene, por ejemplo, Don Diego y Clara, pero con mucha pasión interna, con mucho desgarro, va a vertebrar toda la historia, ¿no? Y a mí me interesaba utilizar eso para seguir hablando de esos dogmas inapelables, en concreto aquí, profundizando más. O sea, la intolerancia religiosa, la intolerancia a otros y incluso la intolerancia a escuchar opiniones diferentes de las nuestras, ¿no? Alvar, el personaje protagonista, no deja de ser un poco ese pensador crítico, ¿no? Calla sobre lo que no conoce, investiga antes de hablar y siempre mantiene un poco la duda razonable sobre aquellas cosas que conoce por si está equivocado, ¿no? O sea, no deja de ser un poco un modelo en esto. Claro, y además, esto que se comenta y se pone de relieve muchas veces, esa doble moral, ¿no?, que tenía muchas veces el clero, de bueno, sí, el dogma es una cosa, nuestra vida personal es otra y a lo mejor no aplicamos los mismos principios, no tenemos esta moralidad. Esto también se pone sobre la mesa, también se tratan cuestiones en los diálogos entre ellos, cuestiones casi teológicas, porque ellos Sí. pertenecen a la orden del Cister, son Claro. de la comunidad cisterciense, que era como la Fiscalía Anticorrupción casi de la época, porque llevaban esto de no ser corruptos muy a gala, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa un poco sin parangón. O sea, la antecesora al Cister fue Cluny, Sí. y yo creo que todos empiezan con un buen, ¿cómo te diría? Con buena voluntad. O sea, Sí. todos se ajustan a la regla, todos no quieren tener posesiones, pero a medida que va pasando el tiempo, las abadías crecen, las donaciones crecen, todo crece, ¿no? Y al final el Cister terminó un poco siendo Cluny, o sea, un reflejo de lo que había sido Cluny, ¿no? Se separó de Cluny para formar algo que debía ser sobrio, ajustado a la regla y tal, y al final terminó con un montón de posesiones por toda Europa. Yo creo que esto se ha repetido así, ¿no? O sea, el problema yo creo que, no tanto el problema, sino lo que a mí me seducía del medievo era ese mundo de contrastes, ¿no? O sea, cómo la Iglesia Católica era capaz de mandar códices y códices que venían del mundo árabe principalmente y del mundo judío, y que habían traducido ya estos, los latinos y los griegos, y ellos recuperamos para Europa todo ese acervo cultural, ¿no? O sea, gracias a la Iglesia podemos estudiar hoy a muchos de los latinos y griegos, y a la vez muchos de esos libros pues eran ideas que atentaban contra el Estado. Has comentado que muchos aspectos de esta novela ya los pusiste de manifiesto en La cocinera de Castamar. ¿Funciona Los 10 escalones como una segunda parte de este primer libro? Ay, parece que estamos teniendo Así que, bueno, hola. Ahora ya te hemos recuperado, Ya. Fernando. Ah, vale. Vale, bueno. No sé si se ha cortado antes de que he seguido hablando o dónde se ha cortado. Sí, porque ha quedado mi pregunta como suspendida en el aire. O sea, que si Y no te he llegado importa a contestar. retomar. No he llegado a contestar. No. O sea, que he hablado en vacío. Vale, no pasa Sí, nada. pero alguien en el universo lo habrá captado seguro. Esto Bill Gates con el 5G o algo así. Sí, decías lo de los Cister y, bueno, lo que te decía es que el Cister y casi todas las órdenes religiosas... Perdona que te interrumpa. Esto sí que se ha escuchado perfectamente. Lo que no se había vale. escuchado es que yo te he preguntado si esta novela funciona como una segunda parte de La cocinera de Castamar. No, o sea, no es a nivel histórica, o sea, a nivel de historia, ¿quieres decir? A nivel de historia y de asuntos que pone sobre la mesa, de temas... O sea, sí, a ver, voy a explicarme esto. A o sea, ver. sí en el sentido de que trata temas de calado importante, ¿no?
en Castamar sí se habla del racismo, del clasismo, del sexismo, del machismo, se pone en evidencia, y en este sentido los 10 escalones es una extensión, porque no solo habla de estos temas, sino que profundiza también en modelos específicos de pensamiento crítico, en modelos de empatía y demás, para poder hacer frente a este tipo de dogmas. En este sentido sí es una segunda parte, en el sentido de extensión, pero en el sentido de la historia, lo que cuenta, no tiene nada. Son historias completamente separadas y personajes separados. Una es el siglo XVIII y esto es el siglo XIII. ¿Los 10 escalones es algo metafórico, es simbolismo o literalmente se refiere a 10 escalones? Que era una época donde la accesibilidad no había rampas, todo eran escalones. Claro. ¿Se refiere a una cuestión física o es una cosa más metafórica? Bueno, tampoco quisiera desvelar demasiado, claro, sin hacer spoiler. Pero claro, sin hacer spoiler. Entonces te diría que tiene un sentido, tiene una base material física, no quiere decir con esto que sean escalones físicos, pero sí hay una base material física de lo que son los 10 escalones, y además tiene un sentido muy trascendental, tiene un sentido que está más allá del objeto físico, sin duda. Pero hasta ahí puedo leer, muy porque bien. si lo ya desvelo todo. Quien tiene que leer son los lectores y leerse todo el libro para enterarse muy bien de este tipo de tramas y desvelar este tipo de detalles. Hay un aspecto que me gusta mucho, lo hemos mencionado antes, el amor, porque claro, sí, muchas veces no es incompatible el sacerdocio con el amor. De hecho, en principio no lo es. Lo que pasa es que aquí hablamos de un amor romántico, de un amor entre un hombre y una mujer. Entonces esto ya empieza a ser un poco polémico. Claro, bueno, no es parte de los contrastes, ¿no? Claro. Sigue siendo parte de ese mismo contraste que había en el medievo y que nosotros hemos heredado en parte también. A mí me interesaba también cómo el amor también puede romper, digamos, o las relaciones, más que el amor, la relación que se establecen, los vínculos, como a veces, si tienen una fuerza determinada, pueden superar cualquier dificultad en ese sentido, ¿no? O sea, decir, el amor lo supera todo, bueno, depende, ¿no? Pero es cierto que hay ciertos vínculos que están más allá del compromiso, son el compromiso mismo, ¿no? Y entonces yo creo que en este caso Isabel, el personaje protagonista femenino, es un personaje muy dolido de la vida, ¿no? Es un personaje que se siente abandonado por toda la sociedad y por su padre, por su marido actual, que es un verdugo, es un maltratador, acostumbrado a matar musulmanes en el sur y a atesorar riquezas, e incluso por la propia iglesia, ¿no? Y es una mujer que ha sido sepultada, su coraje ha sido sepultada, y en un momento determinado de su arco esto va a cambiar porque ella se va a dar cuenta de que debe cambiar así, ¿sabes? De que tiene. Por eso creo que es la verdadera heroína de la historia, porque sale sola casi prácticamente de ese círculo de violencia en el que está, ¿no? Y su historia de amor tiene mucho que ver con las consecuencias, con todo esto que te he contado, ¿no? Ese amor desgarrado del que yo te hablaba al principio que tiene con Alvar es un amor muy profundo, muy dolido, muy desengañado, pero a la vez es muy incondicional, ¿no? Es muy incondicional. Digamos, ambos durante 20 años han estado recordando el amor que tuvieron y el amor que deberían haber tenido durante esos 20 años que no estuvieron juntos. O sea, casi te diría que es una historia de amor no vivido y de reencuentro. Claro, exactamente. Es una historia de amor que se vive en el recuerdo y en la proyección, ¿no? De futuro, de cómo sería, de cómo hubiera sido. Hablas de Isabel y esa mochila emocional, que se usa tanto ahora la expresión mochila emocional. Bueno, en aquella época no habría mochilas, sería, pues, yo qué sé, un zurrón, yo qué sé. El caso, que todos los personajes tienen este denominador común, ¿no? Son seres atormentados, la mayoría, vamos, y tienen un pasado que de alguna manera ensombrece un poco todo lo que son, ¿no? Y perfila mucho su personalidad. Bueno, no es que sean personajes atormentados, atribulados per se. O sea, lo que tienen son profundidades como nos pasa a los seres humanos. O sea, al final todos tenemos nuestras heridas, todos nos han hecho daño alguna vez, a todos hemos sufrido en algún momento un desengaño, o ya sea en la amistad, con un familiar, con lo que sea, ¿no? Todas esas profundidades son las que a mí me interesan en que estén también en los personajes, porque si no, no son de carne y hueso, o sea, y los personajes tienen que respirar su propia vida. Y entonces, igual que en Castamar, la guerra de sucesión que había pasado en 1710 y demás, había marcado
los 10 años que después iban a desarrollarse en el 1720 o 20 y pico, que está la trama de Castamar. Aquí pasa un poco lo mismo, aunque no tienen una guerra detrás, ¿no? Tienen sus propias vivencias, Claro. vivencias muy duras, ¿sabes? Que también les marcan. No tienen una guerra detrás, pero contextualicemos que es un momento donde la Iglesia tenía mucha relación, una estrecha relación con el mundo militar, y entonces estaba también muy vinculado a esta idea de Guerra Santa, ¿no? Y también estaban, pues Sí. como ya digo, muy implicados en la defensa militar de España, en este caso Castilla, vamos. Bueno, yo creo que de nuevo volvemos a los contrastes y las contradicciones que había en el medievo, ¿no? O sea, en el medievo había una tolerancia religiosa un poco extraña, ¿no? O sea, por un lado, en Toledo te podías encontrar gente conviviendo, cristianos, judíos, musulmanes, ¿no? Creo que en el siglo XI se toma por parte de los cristianos y allí sigue viviendo gente cristiana, musulmana, judía, conviven. Posiblemente no se mezclaran, bueno, posiblemente no se mezclaban, es decir, no sabían lo que hacía el vecino ahí porque es un judío o porque es un musulmán, pero convivían. Y un poquito más abajo, en la frontera, pues estaban batallando para imponer su dominio y también, de paso, ¿por qué no su religión, ¿no? O sea, tú tienes que ver luego cómo afectó esto casi un siglo, casi 2 siglos después, cuando fueron expulsados los judíos de España, o 3 siglos y pico después, cuando al final se expulsan a los moriscos, ¿no? O sea, yo creo que esto, en el fondo, no deja de ser esos contrastes que tenemos en el fondo los seres humanos, ¿sabes? No, y al final, como ocurre muchas veces, esa tolerancia curiosa que nos dice, muchas veces es que se asimilaba tolerancia a economía, ¿no? Y entonces, claro, tolerábamos a quien nos está repercutiendo económicamente y al final el que no, pues se iba fuera, ¿no? Tenía mucho que ver con... La tolerancia era un poco, en este caso, caprichosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la religión ha jugado en esto, sobre todo en el medievo, casi te diría como una especie de filtro. O sea, al final era, para poner un ejemplo con nuestros días, yo creo que la religión en aquellos días era como el filtro que lo gobernaba todo. Dios estaba en el centro de todo, ¿no? Claro. Incluso podía gobernar, incluso ir en contra de lo que económicamente hubiera sido saludable, ¿no? La expulsión de los judíos, pues se demostró que fue una debacle económica, igual que con los moriscos, que yo creo que los moriscos, cuando llegaron ahí a las tierras africanas, les debieron abrazar a todos diciendo: no os preocupéis, salir de la península, aquí estamos todos, porque claro, traían mucho dinero también. Claro. Pero incluso este tipo de dogmas, o sea, de tener a Dios en el centro como gobernándolo todo, ¿vale? O mejor dicho, la religión católica en este sentido, yo creo que también ha jugado malas pasadas, ¿no? Ha tenido cosas buenas, como por ejemplo la recopilación de la que hablábamos antes, de toda la sabiduría y el acervo cultural europeo que ahora tenemos gracias a ellos, gracias a la Iglesia, quiero decir, y por otro lado, pues tenía este tipo de cosas, ¿no? Que filtraban la realidad y a veces se ha utilizado también como excusa, ¿no? O sea, yo creo que la Reconquista no deja de ser parte de la excusa, o sea, el hecho de combatir al hereje, al diferente, al tío que opina de manera diferente a mí, pues yo creo que no deja de ser también la excusa para intentar atesorar, capturar y dominar aquellas tierras que al rey de turno católico le interesaban. Sí, absolutamente. Más allá de cualquier trasfondo que hubiese religioso o ideológico, había también una cuestión más material. Claro, esto no se le escapa a nadie. Antes de terminar, me gustaría, como conocemos ya La cocinera de Castamar, porque ha habido una adaptación televisiva en serie, en este caso, ¿se plantea también hacer algo similar? Pues, hombre, no lo sé. Sinceramente. Vale, todavía no podemos decir. Todavía no podría decirte. Y tampoco sé si sería bien, o sea, dónde estaría mejor adaptada, si a la pequeña o a la gran pantalla. La verdad es que no lo sé. A priori, por la estructura que tiene el libro, tal vez sea mejor una única pieza audiovisual en pantalla grande, pero tampoco te puedo decir que esto sea así, porque, bueno, tendría que analizarlo para ver cómo se podría transportar esto a guión o a guiones de televisión. De momento vamos a disfrutar de su lectura y recomendamos, como no, a todo el mundo que se haga con su yo creo que ejemplar. eso es importante. Y por cierto, ya te estarán llegando esas opiniones de lectores, porque tienes una legión de seguidores fieles que no se pierden ninguna de las novedades. ¿Qué te dicen de este libro? Bueno, he de decirte que algunos ha habido ya
que sí se lo han leído en muy poco tiempo. Date Sí. cuenta que es que hoy, pues yo creo que han pasado, no sé, 5 días o 6 habrán 5 o pasado. 6 días, ¿no? Una cosa así, desde que se lanzó. Con lo cual, algunos ha habido que la han devorado en un fin de semana y les ha gustado mucho. Pero tampoco te creas que tengo tanta feedback, es que es muy pronto para tenerlo, yo creo. O sea, Bueno. 6 días da para poco, sobre todo con que al final la gente tiene que trabajar, todo Sí, esto. quieras que no, el trabajo y demás, pues te quita tiempo de ocio, ¿sabes? Pero bueno, al final, como tú bien dices, y además gracias a Internet ahora, las opiniones se conocen Sí. al momento, así que Una imagino suerte. que es cuestión de tiempo que ya te lleguen avalanchas de buenas críticas. Así que muchas gracias, Fernando, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ti, a vosotros. Vamos a continuar y en esta ocasión pasamos de hablar de historia de España, de ese mundo religioso monacal, a algo pues casi absolutamente opuesto, como son las playas, el verano, la época estival, y de todo esto saben mucho en el Campello. Vamos a hablar de sus playas y en general de cómo está el municipio en términos medioambientales, porque están llevando a cabo muchas acciones de respeto al entorno, al medio ambiente, y de todo ello charlaremos con Julio Oca en unos segundos.